Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy lunes 11 de octubre del 2021, nuestro programa es el número 284 y estamos felices de iniciar una nueva semana, un feriado larguito aquí en la República Argentina, tiempo para disfrutar con la familia y por supuesto para disfrutarlo junto a la palabra de Dios. Y arrancamos en este mes de la Reforma y de la familia junto a todos ustedes con el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula Más. Más, por favor, es el título de la autobiografía de Dame Edna Everage. Él escribe en estas pocas palabras: más, por favor, fueron las primeras palabras coherentes que balbuceó. Continuó diciendo: siempre he querido más. Nunca he tenido suficiente leche, dinero, calcetines, sexo, primeras ediciones, soledad, álbumes de vinilo, comidas gratis, amigos de verdad, corbatas, aplausos, amor incondicional y un montón de cosas. Por supuesto, siempre he tenido mucho más de lo que necesito de todas esas comodidades, pero también me dejaron con el etéreo sentimiento de vacío. ¿Dónde estaba el resto? Buscar placeres para uno mismo siempre nos dejará con un etéreo sentimiento de vacío. En los pasajes que vamos a compartir en el día de hoy, lo que realmente satisface nuestra hambre y sed espiritual, así como qué cosas deberíamos buscar más y más. Pablo subraya dos cosas en particular. Número 1, llevar una vida que agrade a Dios cada vez más. Y número 2, amarse aún más, unos a otros. Proverbios, capítulo 24, nos habla de la más sabiduría de Dios. La sabiduría viene de Dios y es muy práctica. Los dichos de los sabios, como nos dice el verso 23, abarcan muchos aspectos diferentes de nuestra vida. Aquí vamos a ver solo algunos ejemplos. La primera, juzga con imparcialidad. No es correcto ser parcial en el juicio, pues aquellos que juzgan con justicia de bien vistos serán y serán también bendecidos. Lo segundo, habla con honestidad. Una respuesta sincera es como un beso en los labios. A veces es duro decir la verdad por amor, pero debemos ser honestos los unos con los otros. Número 3, permanece fiel. No testifiques sin razón contra tu prójimo, ni mientas con tus labios. Cualquiera puede aparentar ser fiel ante ti, pero solo la gente que te es fiel cuando no está delante de ti es la que cuenta. Número 4, muestra dominio. La tentación de recibir a aquellos que nos han hecho mal es muy grande, pero el libro de Proverbios nos advierte en contra de tomar venganza. No digas, le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda. Y punto número 5, trabaja duro. El libro de Proverbios a menudo advierte contra la vagancia. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos habla de agradar a Dios cada vez más. En vez de buscar ser el número 1, queriendo más y más placer para uno mismo, estamos llamados a vivir una vida que le agrade a Dios cada vez más. En vez de vidas de más, por favor, deberíamos vivir vidas más agradables a Dios. Estamos llamados a amar a Dios cada vez más y a amar a los demás aún más. ¿Cómo puedes hacerlo? Podemos empezar por dar dignidad a tu cuerpo. A Dios le importa tu cuerpo tanto como tu alma. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa. Pablo exhorta a que se aparten de la inmoralidad sexual sin
dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Lo segundo es: vive una vida de belleza. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. O como dice la traducción de la Biblia de Message, santos y bellos, tan bellos por dentro como por fuera. La verdadera belleza no tiene nada que ver con la apariencia exterior. Se trata de cómo eres por dentro. El proceso de ser santificado sucede por medio de la obra del Espíritu Santo. Dios les da a ustedes su Espíritu Santo para este propósito. Punto número 3. Ámense los unos a los otros. Pablo escribe: en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Los animamos a amarse aún más. Y punto número 5. Preocúpate de tus asuntos. Pablo escribe que no simplemente debemos ser ambiciosos, debemos desear vivir una vida tranquila y ser diligentes. Esto es algo sorprendente de leer, particularmente dadas las grandes cosas que Pablo hizo por Dios. Pero parece que tiene un significado profundo en las cosas aparentemente nimias de la vida. Pablo nos dice específicamente que procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos. Los chismes empiezan cuando compartes una información que no es parte ni del problema ni de la solución. Por supuesto, hay ocasiones en las que tenemos que ayudar a otras personas involucrándonos, pero no hemos de ir por ahí infiriendo los asuntos de otras personas. Punto número 6. Consigue un trabajo si puedes. Pablo escribe que hay que trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Pero algunos, como los padres que se quedan en la casa, su trabajo es su hogar. Para otros consiste el trabajo fuera del hogar para ganarse el pan para su familia. La regla general es que deberíamos intentar conseguir un trabajo si podemos y no depender de los demás para nuestro mantenimiento. Algunos pueden depender del cuerpo de Cristo para el mismo, como los que ejercen algún tipo de ministerio no remunerado. Pero esta es la excepción a la regla. Punto número 7. Disfruta de una esperanza sin fin. Nadie puede vivir bien hasta que no pueda morir bien. La muerte es otro asunto ante el que estamos llamados a tener una actitud diferente. Por supuesto, nos afligimos cuando alguien fallece, pero Pablo dice que no debemos entristecernos como esos otros que no tienen esperanza, puesto que ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. La muerte no es el final. Pablo está diciendo que igual que Jesús murió y resucitó, de la misma manera creemos en la resurrección. Dios llevará con Él a todos los que han quedado dormidos. Pablo usa aquí una palabra diferente. Mientras que Jesús murió por nosotros, nosotros no moriremos, solo quedaremos dormidos. Seremos reunificados con Jesús para encontrarnos con el Señor y nos reuniremos los unos con los otros. Seremos arrebatados juntos con ellos, como en una gran reunión familiar. No solo estarás con Jesús para siempre, sino también estarás con Él y los que han dormido. Mucha gente solo ve un final sin esperanza, pero tú tienes una esperanza sin final. Recuérdalo y anímense unos a otros con estas palabras. Jeremías capítulo 23 al 25 nos dice que escuchar a Dios cada vez más es importante. Dios habla y puedes escuchar sus palabras. Esto es lo que hace la Biblia tan poderosa. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca?, afirma el Señor. Jeremías habló santas palabras al pueblo de Dios y amonestó a sus líderes por no llevar una vida de santidad. El país está lleno de adúlteros y de líderes que usan su poder para la injusticia. Los acusa de moverse por el sexo y vivir una mentira, llamándolos al arrepentimiento. En la raíz de su problema está que no han escuchado a Dios, se han negado a escuchar. El Señor pregunta por medio de Jeremías: ¿quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado a su palabra? Yo
No envié esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habría hecho volver de su mal camino y sus malas acciones. Si escuchas la palabra de Dios y la proclamas, tendrás un impacto muy poderoso. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 24, versos 23 al 34. También estos son los dichos de los sabios. No es justo que en los tribunales haya discriminación contra alguien. La gente se irá en contra del juez que deje en libertad al culpable, y su mala fama se conocerá en otras naciones, pero será apreciado y bendecido el que condena al culpable. El que da una respuesta honesta es como si diera un beso. Antes de construir tu casa, asegúrate de tener preparados tus cultivos y ordenadas tus labores. No des testimonio contra alguien sin tener motivo, ni digas mentiras. No digas, a ese le voy a hacer lo mismo que él me hizo a mí, le daré su merecido. Me di una vuelta por el campo del perezoso y por la viña del torpe. Había maleza por todos lados y estaba derribada la cerca de piedras. Observé todo eso y lo guardé en mi mente. De lo que vi aprendí una lección. Duerme un rato, descansa un poco, cruza los brazos, toma una siesta, y te sorprenderá la pobreza como ladrón y la miseria como un atraco a mano armada. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hermanos, tengo algo más que decirles. Ya les enseñamos a vivir de la forma en que a Dios le agrada y ustedes están viviendo de esa manera. Ahora los animo y les pedimos en el nombre del Señor Jesús que se esfuercen más. Conocen muy bien las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo, es decir, usen su cuerpo de manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. Ninguno debe hacerle daño a su hermano ni engañarlo de esa manera. El Señor castiga a todos los que cometen esos pecados, como ya les hemos advertido antes. Dios nos ha llamado a ser puros, no para que vivamos en el pecado. El que se niegue a obedecer esto, no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. No es necesario que les escribamos sobre el amor que deben tenerse como hermanos en Cristo, porque Dios ya les ha enseñado a amarse unos a otros. En verdad, ustedes aman a todos los hermanos de Macedonia. Por lo tanto, hermanos, ahora los animamos para que los amen cada vez más. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Cada uno preocúpese por lo suyo, trabaje para ganarse la vida, como ya les hemos dicho antes. Si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos para que no estén tristes con los demás, que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó y de igual forma Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estemos vivos, cuando regrese el Señor nos iremos con Él, pero los que hayan muerto irán antes de los que están vivos. El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando de arcángel, sonará la trompeta de Dios, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con Jesús en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense entonces unos a otros
con estas palabras. Jeremías capítulo 23 versos 9 al 40. Este es un mensaje acerca de los profetas. Se me rompe el corazón dentro de mí y mis huesos se debilitan. Parezco un borracho, soy un hombre dominado por el vino. Me siento así por causa del Señor y sus santas palabras. La tierra está llena de adúlteros por culpa de sus pecados. La tierra se ha secado. Las praderas están secas y se han convertido en un desierto. Los profetas son perversos y se apartan para hacer el mal. Los profetas y los sacerdotes han pecado en la tierra. Hasta en mi propio templo he encontrado su maldad. Lo dice el Señor. Por eso el camino se volverá resbaloso para ellos. Serán empujados a la oscuridad y caerán en ella. Cuando les llegue el día del castigo, traeré sobre ellos el desastre. Es la decisión del Señor. Entre los profetas de Samaria he visto algo espantoso. Ellos profetizan en nombre de Baal y han hecho extraviar a mi pueblo Israel. Entre los profetas de Jerusalén he visto algo muy desagradable. Cometen adulterio y viven en el fraude. Fortalecen a los perversos. Ninguno se aleja de su maldad. Para mí ellos son como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Por eso, esto dice el Señor Todopoderoso contra los profetas. Haré que coman comida amarga y que beban agua envenenada, porque la corrupción se ha originado en los profetas de Jerusalén y se ha esparcido por todo el país. Esto dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso a las palabras que le dicen los profetas, porque están alimentando en ustedes falsas esperanzas. Las visiones que ellos cuentan se las inventaron ellos mismos, no vienen del Señor. Se la pasan diciendo esto a los que me desprecian. El Señor ha dicho que ustedes tendrán paz, y aquellos que tercamente hacen lo que les da la gana, les dicen: nada malo les va a pasar. Pero, ¿quién de ellos ha estado presente en la reunión secreta del Señor? ¿Quién de ellos ha visto o escuchado su mensaje? ¿Quién de ellos ha oído y ha prestado atención a su mensaje? Aquí viene furiosa la tormenta del Señor. Un tornado se agita sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no se detendrá hasta que haya alcanzado sus propósitos. Cuando todo termine, ustedes entenderán por qué tuvo que suceder todo esto. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron a dar sus mensajes. No les hablé, pero ellos hablaron por mí. Si ellos hubieran estado presentes en mi reunión secreta, habrían comunicado mi mensaje a mi pueblo y lo habrían hecho alejarse de su maldad. El Señor dice: ¿es que soy Dios solo de lo que tengo cerca? ¿Acaso no alcanza mi poder divino lo que está lejos? ¿Podrá un ser humano ocultarse en el escondite donde yo no pueda verlo? Dice el Señor. ¿No lleno yo con mi presencia los cielos y la tierra? Lo dice el Señor. Yo he oído lo que dicen los profetas. He escuchado las mentiras que profetizan en mi nombre. Ellos dicen: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Cuánto tiempo más seguirán los profetas siendo así? ¿Cuánto tiempo más seguirán anunciando mentiras y engaños que ellos mismos inventan? Con los sueños que se andan contando unos a otros, quieren hacer que mi pueblo olvide mi nombre, como sus antepasados olvidaron mi nombre y adoraron a Baal. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi mensaje, que lo cuente fielmente. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, dice el Señor. ¿Acaso no es mi mensaje como fuego y como el martillo que despedaza la roca?, dice el Señor. Por eso, estoy en contra de los profetas que se roban unos a otros mis palabras, dice el Señor. Estoy en contra de los profetas que se inventan mi mensaje y dicen que vienen del Señor. Estoy en contra de los que profetizan falsos sueños y dicen: el Señor, que con sus mentiras y espectáculos hacen que mi pueblo se pierda. Yo no los envié ni les ordené que hablaran. Ellos no le traen ningún beneficio a este pueblo, dice el Señor. Cuando alguien de este pueblo, un profeta o sacerdote, te pregunte cuál es la carga pesada del Señor, ustedes le dirán: ¿cuál carga pesada? Ustedes son una carga pesada para mí, y yo me voy a deshacer de ustedes, dice el Señor. Si alguien del pueblo, un profeta o un sacerdote dice: esta carga es pesada, la carga del Señor,
lo castigaré a él y a su familia. Esto es lo que deben preguntarse entre sus semejantes y hermanos. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué ha dicho el Señor? Pero ya no deben usar la expresión carga pesada del Señor, porque una carga pesada convertiré las palabras de cada uno. Pues ustedes han convertido el mensaje de Dios vivo, del Señor Todopoderoso, nuestro Dios. Así que preguntarás al profeta, ¿qué respuesta te dio el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Pero si dicen carga pesada del Señor, entonces, esto dice el Señor, por haber dicho carga pesada del Señor, habiéndoles yo advertido que no dijeran carga pesada del Señor, entonces yo los levantaré como se levanta una carga a ustedes y a la ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados, y los arrojaré delante de mí. Les traeré la desgracia eterna y una humillación que nunca será olvidada. Jeremías, capítulo 24. Después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los jefes de Judá, los artesanos y los cerrajeros de Jerusalén, el Señor me mostró 2 canastos de higos que estaban frente al templo del Señor. Dentro de una canasta había higos muy buenos, de los primeros en madurar. Dentro de la otra había higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Entonces el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Yo le dije, veo higos. Los higos buenos son excelentes, pero los malos son tan malos que no se pueden comer. Entonces el Señor me dio su mensaje y me dijo, esto dice el Señor Dios de Israel, al pueblo de Judá que envié desterrado de aquí al país de los babilonios. Yo traté como a estos higos buenos, yo los veré con buenos ojos y los trataré de regreso a esta tierra. Los restauraré y no los volveré a destruir. Los plantaré y no los arrancaré más. Les daré inteligencia para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Pero como los higos malos, tan malos, que no se pueden comer, dice el Señor, así trataré a Sedequías, rey de Judá, y a sus jefes, al resto de la gente de Jerusalén, a los que quedaron en el país y a los que viven en Egipto. Los convertiré en algo que cause temor y rechazo a todas las naciones de la tierra. Los convertiré en un modelo de reproche, refrán, burla y maldición en todos los lugares por donde los disperse. Los enviaré a guerras, hambre y enfermedad, hasta que sean borrados de la tierra que le di a ellos y a sus antepasados. Jeremías capítulo 25 versos 1 al 14. Este es el mensaje que recibió Jeremías con respecto a todo el pueblo de Judá en el 4º año del reinado de Joacim, rey Josías, rey de Judá. Ese fue el primer año del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este es el mensaje que Jeremías, el profeta, anunció a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, o sea, durante 23 años, he recibido el mensaje del Señor y he estado anunciándoles repetidas veces sus palabras, pero ustedes no han hecho caso. El Señor ha estado enviándoles a todos sus siervos los profetas, los ha enviado con insistencia, pero ustedes no han escuchado ni le han prestado atención. Los profetas han dicho, aléjense de sus malos caminos y de sus malas acciones para que puedan vivir en la tierra que el Señor les dio para siempre a ustedes y a sus antepasados. No sigan a otros dioses para servirlos, ni los adoren, y no me provoquen con dioses que ustedes hacen con sus propias manos. Lo único que conseguirán con eso es hacerse daño a ustedes mismos, pero ustedes no me escucharon, dice el Señor. Han provocado mi ira con los dioses que hacen con sus propias manos para provocarse el mal ustedes mismos. Por eso, esto dice el Señor Todopoderoso. Puesto que ustedes no han escuchado mis mensajes, reuniré los ejércitos de todos los pueblos del norte, dice el Señor,
y también a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré a todos contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas. Los destruiré y los convertiré para siempre en objeto de horror, burla y rechazo. Haré desaparecer de esos lugares el sonido de alegría y celebración, los cantos alegres de las bodas y el ruido de la comida que se prepara y a la luz de la lámpara. Toda esta tierra se convertirá en un desierto espantoso, y durante 70 años estas naciones servirán al rey de Babilonia. Pero cuando terminen esos 70 años, les daré su merecido por el crimen al rey de Babilonia y esa nación, el país de los babilonios, y serán desolados para siempre, dice el Señor. Haré que sobre esa tierra se cumplan todas las palabras que he anunciado en su contra, todo lo que está escrito en este libro y que Jeremías profetizó en contra de todas las naciones. Así que ellos también tendrán que servirles a muchas naciones y a grandes reyes. Les pagaré de acuerdo a lo que han hecho y por los dioses que han construido con sus manos. Finalizamos nuestra lectura del día de hoy con estas palabras de oración. Señor, ayúdame a crecer en sabiduría, en imparcialidad, honestidad, fidelidad, dominio y diligencia, para que cada vez más viva una vida que te agrade. Señor, ayúdame a vivir una vida santa. Gracias por tu Espíritu Santo, quien obra en mí y me ayuda a vivir una vida que te agrada cada vez más. Ayúdame en mi debilidad, ayúdame a vivir una vida de amor, pureza sexual, ambiciones correctas, de esperanza y ánimo, que sea transformado a semejanza de Cristo. Señor, ayúdame a pasar más y más tiempo escuchando y oyendo tu palabra. Gracias porque las palabras de la Biblia son tan poderosas como fuego y martillo que pulverizan la roca. Gracias porque al estudiarla, pulveriza la roca de mi corazón y comienza un proceso de transformación y santificación. Ayúdame a vivir una vida que te agrade cada vez más, que ame más y sea más santa. Amén. Punto final para nuestra edición del día de hoy, lunes, arrancando la semana este 11 de octubre del 2021, feriadito aquí por la República Argentina, en homenaje a la diversidad cultural y bueno, celebramos más de 500 años del descubrimiento del nuevo continente, el continente americano donde vivimos y donde tenemos el placer de disfrutar de esta vida que Dios nos ha regalado. Programa número 184 que llega a su fin y por supuesto a todos ustedes un abrazo muy grande y los esperamos, si Dios quiere, nuevamente mañana para otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.